Buenos días, alumnos de quinto grado de secundaria. Les habla el profesor Guzmán Berrocal para reforzar el tema 3, el aporte de la ciencia y la tecnología en el conocimiento de los microorganismos para cuidar la salud. Empezamos definiendo qué es un microorganismo. También llamados microbios, son un grupo de seres vivos que solo pueden ser observados usando el microscopio óptico o electrónico. Es decir, a simple vista no vamos a poder verlos. La palabra micro deriva de una palabra griega que significa pequeño, ¿verdad? ¿Quiénes agrupan estos microorganismos? Las bacterias, algas y hongos unicelulares y los protozoos. Todos ellos son seres vivos, pero también vamos a incluir a los virus, priones y viroides, que no son seres vivos, son considerados entidades no celulares, es decir, no poseen células. Recuerden que todos los seres vivos van a poseer células. Muy bien. Tenemos a los grupos de bacterias, hongos, protozoos y virus. Recuerden que todos ellos son microorganismos patógenos, es decir, producen una enfermedad. La palabra pato es otra palabra griega que significa enfermedad. Un punto más, algunos microbios no son patógenos. Todo lo contrario, nos traen algún beneficio. Mencione 5 especies de microorganismos. Muchos de ustedes colocaban como especies bacterias, hongos, virus. Estos no son especies, son grandes grupos, considerados reinos, no son especies. Dentro de las bacterias hay muchas especies, dentro de los virus también hay muchas especies. Acá tenemos 6 especies, el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2, inmunodeficiencia humana. Estos 3 son especies de virus. La inmunodeficiencia humana ya lo conocen, el VIH. El SARS-CoV-2 y la pandemia actual. Mycobacterium tuberculosis y Vibrio cholerae, estos dos son ejemplos de bacterias. Produce la tuberculosis y produce el cólera. Y por último, el Plasmodium malaria, que produce la malaria, es un ejemplo de protozoo. Aquí tenemos 6 especies de microorganismos. ¿Qué tan útil es para la humanidad el conocimiento de los microorganismos? Es muy útil. ¿Qué pasaría si no, o durante toda la historia no se han estudiado los microorganismos? No tendríamos muchos productos, no disfrutaríamos de muchos productos hoy en día. Por ejemplo, gracias al estudio de los microorganismos se produce la cerveza, se produce el vino, se produce el queso, se produce la leche y se produce el yogur. Porque en todos ellos intervienen microorganismos. En todos ellos. Para producir el yogur necesitamos de una bacteria denominada lactobacillus. Para producir la cerveza necesitamos de una levadura. Para producir el vino o que dure mucho tiempo necesitamos de eliminar ciertos microorganismos. ¿Qué pasaría si no conociéramos los microorganismos? El vino se malograría rápidamente. En estos momentos las empresas no podrían producir diferentes tipos de alcoholes, no disfrutaríamos del queso, del yogur. Ahora, ¿para qué es útil? En la medicina. Si no estudiaríamos los microorganismos, no se inventarían las vacunas. O sea, necesariamente para tener vacunas necesitamos estudiar los microorganismos. ¿Cuáles son sus características y qué enfermedades producen? También es útil para conocer las estructuras de una bacteria, cómo es la estructura de un virus, cómo es la estructura de un protozoo, para reconocerlos. Entonces, ¿es útil el conocimiento de los microorganismos? Por supuesto que es muy útil. ¿Cuál es la importancia del microscopio? Muy bien, está relacionado a esta pregunta. Para empezar, ¿cuál es la importancia del microscopio? Que sin el microscopio no conoceríamos todo esto. Sin el microscopio no vamos a conocer qué es una bacteria, qué es un virus, cuáles son sus estructuras, cuáles son sus características. No hubiésemos estudiado
no lo hubiésemos reconocido, a través de la historia el microscopio ha evolucionado. Antes, con los primeros microscopios solo podíamos observar a ciertas bacterias, las bacterias más grandes. A medida que ha ido evolucionando el microscopio, hoy en día podemos ver a los virus, podemos ver las estructuras internas de un virus. Antes no se podía ver eso, hoy sí. Entonces, ¿es importante el microscopio para en relación a las enfermedades? Sí, es importante, porque gracias al microscopio podemos conocer todos los microbios, sus características, las enfermedades que producen, y gracias a ello podemos inventar una vacuna o cuidarnos de ellas. ¿Cuáles fueron los descubrimientos de Louis Pasteur y cuáles fueron sus importancias? Louis Pasteur nació en 1822 y murió en 1895. Es un microbiólogo, es decir, se especializa en el estudio de los microbios. Muy bien, desarrolló el proceso de la pasteurización. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias a este proceso, Louis Pasteur hizo o promulgó que ciertas bacterias mueren a determinada temperatura. Y gracias a la pasteurización, hoy en día se producen ciertos licores como el vino. Refutó la teoría de la generación espontánea. Le dijo que que todo ser vivo nace de, o todo ser vivo está en todos los productos. Es decir, como bacteria. Pueden estar ahí o pueden llegar ahí. No nacen de la nada. Gracias a él se hizo la fermentación del vino y cervezas. Antes los vinos duraban muy poco tiempo, gracias a la pasteurización y a él, hoy en día los vinos pueden durar largo tiempo, así como las cervezas. Él fue el primero que dijo que las bacterias son causantes de las enfermedades. Antes no se sabían cómo se producían las enfermedades. Él fue el que descubrió que eran las bacterias. En ese entonces, hoy en día no son solo bacterias, ¿verdad? Son protozoos o virus. Desarrolló la vacuna del carbunco. Carbunco es una enfermedad que en ese tiempo le daban a las vacas. Hubo una epidemia donde morían el ganado vacuno y él desarrolló la vacuna. También desarrolló la vacuna de la rabia. ¿A qué se refieren cuando se dice que un ser vivo ya está inmunizado? Muy bien. La palabra inmunización. La inmunidad es la capacidad de defensa del organismo ante la presencia de agentes patógenos y puede ser inmunización pasiva y activa. A ver, para entenderlo. A nosotros de niños nos vacunaban, ¿verdad? Para prevenir ciertas enfermedades. Al vacunarnos ya estábamos inmunizados para esas enfermedades. Ojo, no para todas, solo para un tipo de enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, si cierta enfermedad ingresaba a mi cuerpo, yo ya tenía esos anticuerpos para matar a esa enfermedad. Un ejemplo sencillo. A ver, de niños nos vacunaban, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo funciona una vacuna. La vacuna funciona de la siguiente manera. En una vacuna viene de enfermedad, es decir, nos inyectan una enfermedad. Ustedes dirán, pero entonces nos vamos a enfermar. No es así. En la vacuna vienen ciertos microorganismos, pero estos microorganismos son débiles. O sea, no son fuertes, no van a tener la capacidad de reproducirse. Nos inyectan ese microbio y nuestro cuerpo automáticamente va a reaccionar formando anticuerpos para ese microbio. Como ese microbio está débil, nuestro cuerpo le va a ganar la batalla. Van a crear anticuerpos y van a destruir ese microbio, sin que nosotros nos enfermemos. Entonces, como nuestro cuerpo ya desarrolló esos anticuerpos, quizás en un tiempo ingrese esa enfermedad con fuerza. Al ingresar a nuestro cuerpo, esa enfermedad ya se va a encontrar con un montón de anticuerpos y nuestro cuerpo lo va a poder derrotar fácilmente. Es así como funciona la inmunización y la vacuna.
Nuestro cuerpo ya va a estar preparado para esa enfermedad. Nuestro cuerpo ya va a crear anticuerpos para esa enfermedad. Ahora, hay inmunización pasiva y activa, ¿verdad? Muy bien. La vacuna vendría a ser una activa y la pasiva es simplemente los niños cuando toman leche materna, de alguna u otra manera la mamá le está inmunizando mediante la leche. El niño está creando anticuerpos para las enfermedades. A nosotros nos han vacunado de niños, ¿verdad? Para ciertas enfermedades. El tétano, la hepatitis, para que no nos den esas enfermedades. Eso es inmunizado. Muy bien. Había ejemplos de patógenos y de enfermedades. El SARS-CoV-1 es un patógeno, es decir, produce una enfermedad. ¿Qué enfermedad? El SARS. El SARS-CoV-2 es un patógeno. ¿Qué produce el COVID-19? El Mycobacterium tuberculosis es un patógeno. ¿Qué produce la tuberculosis? Y el Vibrio cholerae es un patógeno. ¿Qué produce el cólera? El Trypanosoma cruzi, ¿qué produce? El mal de Chagas. Muy bien. Esos son los patógenos y las enfermedades. ¿Nosotros somos inmunes a alguna enfermedad? Por supuesto. Nos colocamos una vacuna y ya somos inmunes para un tipo de enfermedad. Siguiente. ¿Qué hizo Robert Koch para observar la bacteria de la tuberculosis y cuál fue su aporte para la ciencia? Muy bien. Para empezar, si hablamos de Robert Koch, lo relacionamos automáticamente con el bacilo de Koch. Este bacilo lleva su nombre. Ustedes habrán escuchado de la tuberculosis, ¿verdad? Que es una enfermedad. ¿Qué bacteria lo produce? Hace un rato lo hemos visto, ¿ya? El Mycobacterium tuberculosis. Él fue quien nos descubrió esta bacteria. Gracias a él se desarrollaron la vacuna para esta bacteria. O desarrollaron el procedimiento para curarlo. Desarrolló las técnicas de cultivo de bacterias. ¿Cómo estudiaban a las bacterias antiguamente? Ellos cultivaban estas bacterias. O sea, ellos le hacían crecer a las bacterias. Lo cuidaban para que crezcan y luego así estudiarlos. Él los cultivaba en una cajita de cristal. Hoy en día esta cajita de cristal es llamado placa Petri, en honor a Richard Petri, no en honor a Robert Koch. Pero él fue el primero en hacer estos cultivos en estas plaquitas. Desarrolló la tinción de bacterias, es decir, pintaban las bacterias para estudiarlo. Antes algunas bacterias no se podían ver, hasta hoy en día no se podían ver y necesariamente necesitan de cierto tinte para poder observarlos. Desarrolló la primera fotografía de bacterias. Él fue el que hizo la primera fotografía de una bacteria. Él empezó a esterilizar los materiales para que todos los materiales que se usen estén libres de bacterias. Descubrió el Vibrio cholerae, que vendría a ser esta bacteria que produce la enfermedad del cólera. Y fue el primero en descubrir que hay personas portadoras. ¿Qué significa eso? Que una persona puede tener la enfermedad, pero no puede sufrirla o demostrarla. Es decir, una persona puede tener el cólera, pero no muestra los síntomas. Parece una persona sana, pero sí puede contagiar a otra persona. Eso se llaman personas portadoras. Lo mismo está pasando hoy en día con el COVID-19. Hay personas que tienen la enfermedad, pero no tienen los síntomas. Parecen una persona sana, pero sí pueden contagiar a otra persona. Para terminar, ¿cómo explicarías a tu familia sobre la ciencia y su aporte para el cuidado de la salud? Ya has visto todas las diapositivas anteriores. ¿Cómo le explicarías? ¿Crees que estos descubrimientos ayudan para el estudio del COVID-19? Por supuesto que ayudan. ¿Cómo aporta la ciencia y la tecnología en el conocimiento de los microorganismos para cuidar la salud? A ver, un alcance así nada más grande. ¿Cómo explicarías a tu familia sobre la ciencia y su aporte para el cuidado de la salud? A lo largo de la historia se
se han estado estudiando ciertos microorganismos, ¿verdad? Cómo actúan, cuáles son sus enfermedades y una posible vacuna o cura. Explicarías a tu familia que los científicos de la ciencia están trabajando para el estudio de todos los microorganismos que hay y que van a venir. Estudian sus cualidades, sus estructuras, qué enfermedades producen y qué vacuna pueden desarrollar. Siempre, siempre la ciencia va a ir trabajando de esta forma. ¿Crees que estos descubrimientos ayudan para el estudio de COVID-19? Por supuesto que sí. El COVID-19 es una enfermedad producida por un virus, por el SARS-CoV-2. Antes apareció el SARS-CoV-1, que producía el SARS. Se descubrió la vacuna. Ahora, como el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1 son muy parecidos y ya hay grandes avances sobre el SARS-CoV-1, es más fácil el estudio de esta enfermedad, porque ya hay características que tienen con otras enfermedades. Ahora se le va a hacer mucho más fácil estudiarlos y hacer la cura. Ojo, con esto no quiere decir que lo van a desarrollar la vacuna en 1 o 2 meses, ¿no? Se toma tiempo, puede durar hasta años. Pero de que se va a hacer una vacuna, se va a hacer. ¿Cómo aporta la ciencia y la tecnología en el conocimiento de los microorganismos para cuidar la salud? Relacionado a la pregunta 1. ¿Cómo aporta la ciencia y la tecnología? Estudiando los microorganismos, desarrollando vacunas, inmunizando a las personas, estudiando ciertos patógenos y sus enfermedades, tomando los descubrimientos de Louis Pasteur, gracias a los microscopios inventados, gracias al estudio de ciertos microorganismos parecidos a ciertas enfermedades. Son muchas las respuestas. Estas 3 preguntas son para ustedes, chicos. Van a tomarlo como referencia todo lo que hemos visto anteriormente. Esto sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.